Fui a la iglesia toda mi vida. Dirigí el coro, enseñé a los niños, oré por los enfermos. Y aún así, casi me quedo allá para siempre. Mi nombre es Esperanza Villanueva, tengo 63 años y vivo en la colonia Analco, en el corazón viejo de Guadalajara. Una de esas colonias donde las casas tienen paredes color ocre descarado, donde el olor a carnitas del vecino se mezcla con el incienso de la iglesia de la esquina y donde todo el mundo sabe tu nombre aunque tú no quieras que lo sepan. Nací aquí, me casé aquí, crié a mis hijos aquí y también morí aquí, aunque sea por 3 minutos. Pero antes de contarles lo que vi, necesito contarles quién era yo. Porque si no entienden quién era Esperanza antes, no van a poder entender el peso de lo que me pasó después. Desde niña me enseñaron que Dios era lo más importante. Mi mamá, doña Consuelo, era una mujer de rosario en mano y lengua afilada para los chismes del barrio, pero genuinamente devota. Cada domingo sin falta nos llevaba a misa a mí y a mis 3 hermanos, bien peinados, bien planchados, con los zapatos lustrados aunque el resto de la semana los usáramos rotos. La fe en mi casa no era opcional. Era como el aire, estaba ahí, la respirabas y no te preguntabas si creías en ella. Cuando tenía 19 años conocí a Aurelio Domínguez en una kermés de la parroquia de San Juan de Dios. Él era 4 años mayor que yo. Trabajaba en una ferretería de su padre en el centro y tenía una sonrisa que le llenaba toda la cara. Nos casamos 2 años después. Una boda sencilla, con mole que hizo mi tía Remedios y un vestido que me prestó mi prima porque no alcanzaba el dinero para comprarlo. Pero yo era feliz. Aurelio era bueno, trabajador y también creyente, aunque de esos creyentes tranquilos que no dicen mucho, pero tampoco se apartan. Con los años tuvimos 4 hijos: San Roberto, el Mayo Ere, que ahora vive en Monterrey con su familia; Claudia, que se casó con un hombre de Jalisco y tiene 3 niñas preciosas; Marisol, la tercera, que es la que vive más cerca de mí y la que siempre ha sido mi sombra; y el pequeño Tomás, que estudió en el Tecnológico y trabaja en una empresa de ingeniería en el centro de la ciudad. Los crié con lo mismo que me dieron a mí Misao Dominicao Rosario en familia los viernes, y la certeza absoluta de que Dios estaba presente en cada cosa de la vida. Lo que no les cuento todavía es que, con el tiempo, esa fe que heredé se fue convirtiendo en algo diferente. No lo noté de inmediato. Estas cosas no pasan de golpe, pasan de a poco, como cuando el agua se filtra por una pared y tú no lo ves hasta que ya hay humedad por todos lados. Hace como 20 años entré al grupo de servicio de la iglesia cristiana Evangelio Vivo, que queda a 6 cuadras de mi casa. Fue Marisol quien me llevó la primera vez. El pastor, el hermano Ezequiel Fuentes, era un hombre Mayo R de voz profunda y manos grandes, con un don para predicar que te dejaba temblando en la silla. Me gustó desde el principio. Me gustó la comunidad, la calidez, los cantos y me quedé. En poco tiempo me volví parte fundamental de esa iglesia. Coordinaba el grupo de oración de las mujeres los miércoles por la mañana, organizaba los convivios del mes, ayudaba en la escuela dominical con los niños más pequeños. Visitaba a los enfermos del barrio, les llevaba caldo de pollo y les leía salmos. Si alguien necesitaba algo, Esperanza aparecía. Así me conocían, así me reconocía yo misma. Y seré honesta con ustedes ahora, porque después de lo que me pasó, aprendí que la honestidad no es opcional. En todo ese servicio, había algo que no era completamente puro. Había algo que yo no quería ver, una capa muy fina de orgullo, casi invisible, que envolvía todo lo que hacía. No era un orgullo grosero, de esos que se notan, era de los silenciosos, de los que te hacen pensar, sin decirlo en voz alta, que eres mejor creyente que la vecina que no va a la iglesia. ¿Qué has hecho? Suficiente. Que Dios tiene que estar contento contigo porque llevas décadas sirviéndole. Cuando alguien del barrio tenía un problema moral, venían a hablar conmigo. Cuando el pastor necesitaba a alguien confiable para una tarea delicada, me llamaba a mí y había ganado un lugar. Y ese lugar, sin darme cuenta, se había convertido en algo que yo protegía. No lo llamaba orgullo, lo llamaba responsabilidad, lo llamaba testimonio. Pero en el fondo, en ese lugar donde nadie más que Dios puede ver, era orgullo. Aurelio me lo dijo una vez, hace como 10 años. Estábamos tomando café después de cenar y me dijo, con esa calma suya que a veces me desesperaba, a veces siento que la iglesia te consume más de lo que te alimenta. Me molesté. Le respondí que él no entendía lo que era el servicio a Dios, que había personas que dependían de mí, que no podía simplemente soltar todo. Él no dijo más. Aurelio era así, sembraba la semilla y se retiraba. No le gustaban los pleitos, pero no lo escuché. Seguí igual. La relación con mis hijos también tenía esa misma sombra. Con Roberto, el Mayo Ere, había una distancia que nunca terminamos de cerrar. Él se alejó de la fe en la universidad, empezó a cuestionar cosas, y yo reaccioné mal. Muy mala le decía que estaba siendo engañado por el mundo, que esas ideas modernas lo iban a perder. Hubo años en que la comunicación entre nosotros era fría, educada, pero fría.
Yo pensaba que tenía razón, que era mi deber de madre decirle la verdad aunque le doliera. No me preguntaba si lo estaba haciendo con amor o con juicio. Daba por sentado que, porque venía de mí y de la fe, tenía que ser correcto. Con Marisol era diferente. Ella siempre estuvo cerca, siempre me apoyó. Pero incluso con ella, había momentos en que yo le imponía mis expectativas espirituales de una manera que ahora me avergüenza. Si no iba a la iglesia un domingo por el trabajo, yo encontraba la manera de hacerla sentir culpable sin decírselo directamente. Una mirada en un silencio. Una frase pequeña que cargaba más peso del que parecía. Todo esto lo entendí después. En ese entonces, el martes 12 de marzo, yo era simplemente Esperanza Villanueva, no, una mujer de fe, buena madre, buena esposa, pilar de su comunidad, una mujer que había cumplido, aunque había dado, que merecía, si es que se puede usar esa palabra, el cielo. Esa mañana me levanté como siempre. A las 6:30, antes que Aurelio, porque siempre fui madrugadora. Puse a calentar el agua para el café, saqué los frijoles que habían quedado del día anterior y encendí la radio con la estación cristiana que escuchaba cada mañana. Todo era normal, todo era como cualquier martes de mi vida. Me acuerdo que estaba frente a la estufa, revolviendo los frijoles con la cuchara de madera que me regaló mi mamá hace 30 años. Una de esas cucharas negras y brillosas de tanto uso, y de repente sentí algo raro en el pecho. No fue un dolor agudo de entrada, fue más como una presión. Como si alguien me estuviera apretando el pecho desde adentro hacia afuera. Pensé que era gastritis. Siempre he sufrido del estómago y me pasan cosas así. Dejé la cuchara sobre la estufa y fui a sentarme a la silla de la cocina. Pero la presión no se fue. Se fue haciendo más intensa y entonces sí llegó el dolor, un dolor que me bajó por el brazo izquierdo de una manera que no tenía nada de gastritis. Quise gritar el nombre de Aurelio, pero lo que salió de mi garganta fue apenas un sonido pequeño, apagado, como si el aire no me alcanzara. Lo último que recuerdo de ese momento es el sonido de los frijoles hirviendo en la olla, el locutor de la radio diciendo algo sobre un salmo, y el piso de mosaico de mi cocina acercándose muy rápido a mi cara. Después de eso, no hubo nada, o más bien, después de eso, hubo algo que no tengo palabras suficientes para describir. Algo para lo que ninguna palabra en español, ni en ningún otro idioma, fue diseñada. Porque lo que vino después de ese piso de mosaico no era el descanso que yo esperaba. No era la paz que me habían prometido. No era el cielo que yo creía haber ganado con 63 años de servicio y oración y sacrificio. Era otra cosa completamente distinta. Y eso, hermanos, es lo que necesito contarles. Aurelio siempre ha sido un hombre de sueño liviano. Él mismo lo dice desde joven. Cualquier ruido pequeño lo despierta. Tal vez por eso, aunque mi voz no llegó a ser un grito, algo en el silencio que siguió lo alertó. Me contó después que escuchó el golpe sordo de mi cuerpo contra el piso de la cocina y que su cuerpo reaccionó antes de que su mente terminara de despertar. Se levantó de la cama, cruzó el pasillo en 4 pasos y me encontró tendida de lado junto a la silla, con la mejilla contra el mosaico frío y los ojos entreabiertos, pero sin ver nada. Me dijo que me llamó por mi nombre 2 veces, que me sacudió el hombro suavemente, como si tuviera miedo de lastimarme, que cuando no respondí, algo en su pecho se rompió de una manera que no había sentido en 40 años de matrimonio. Aurelio no es hombre de pánico. Es el tipo de persona que en una crisis se vuelve más quieto, más enfocado. Pero esa mañana, arrodillado en el piso de nuestra cocina con mi cuerpo sin respuesta entre sus brazos, me confesó que sintió un miedo que no le cabía en el cuerpo. Llamó al número de emergencias con una mano, mientras con la otra me sostenía la cabeza para que no siguiera contra el piso. Les dijo que su esposa estaba inconsciente, que no respondía, que había escuchado un golpe. Le indicaron que tratara de verificar si yo respiraba. Me dijo que acercó su mejilla a mi boca y sintió algo, un hilo de aire apenas perceptible, y que eso fue suficiente para que no se derrumbara del todo. Marisol vivía a 12 minutos de nuestra casa. Aurelio la llamó inmediatamente después de colgar con emergencias. Ella me contó que, cuando su papá la llamó y escuchó su voz, supo antes de que dijera una sola palabra que algo grave había pasado. Aurelio no lloraba, pero había algo en su tono, una fisura pequeña, que Marisol reconoció de inmediato. Salió de su departamento sin terminar de ponerse los zapatos, con el teléfono todavía en la mano. La ambulancia llegó antes que ella. 2 paramédicos jóvenes, un hombre y una mujer, que entraron a nuestra cocina con una eficiencia que a Aurelio le pareció casi fría, pero que en realidad era exactamente lo que se necesitaba en ese momento. Le pidieron que se hiciera a un lado, él dio 2 pasos atrás y se quedó de pie junto a la estufa, donde los frijoles seguían hirviendo en silencio, y los vio trabajar sobre mí sin apartar los ojos en mí. Pusieron oxígeno, revisaron mi pulso, intercambiaron palabras técnicas en voz baja. Luego, uno de ellos sacó un aparato y colocó los electrodos sobre mi pecho.
y Aurelio escuchó el sonido que ningún familiar debería escuchar jamás. El sonido de una línea plana en un monitor. Me dijo que en ese instante sintió que el tiempo dejaba de moverse, que la cocina, que era el lugar más familiar del mundo para él, de repente le pareció un lugar extraño, ajeno, como si nunca hubiera estado ahí antes. Los paramédicos comenzaron las maniobras de reanimación. Aurelio me lo describió después con una precisión que me sorprendió, porque él no suele recordar los detalles de las cosas. Pero ese momento quedó grabado en él con una claridad que todavía hoy, cuando lo cuenta, le hace bajar la voz. Las compresiones sobre mi pecho, el ritmo mecánico y urgente. La mujer paramédico contando en voz baja, su compañero preparando algo que Aurelio no supo identificar. Marisol llegó cuando ya me estaban subiendo a la camilla. Entró corriendo por la puerta que Aurelio había dejado abierta, y lo primero que vio fue mi cara, que ella describió como completamente quieta, de un color que no era el mío. Me dijo después, ya cuando pudo hablar de eso sin llorar, que en ese momento no me reconoció de inmediato, que tardó un segundo que le pareció eterno, en procesar que ese cuerpo inmóvil en la camilla era su mamá. Se aferró al brazo de su papá. Aurelio le puso la mano encima de la suya y no dijo nada. No había nada que decir. El trayecto al Hospital Civil de Guadalajara duró 9 minutos. Aurelio y Marisol fueron detrás en el coche de ella, siguiendo las luces de la ambulancia por las calles del barrio que apenas comenzaba a despertar. Las tortillerías abriendo sus cortinas. Los niños camino a la escuela. El mundo completamente normal alrededor de ellos, completamente ajeno a lo que estaba pasando dentro de ese vehículo blanco que avanzaba con la sirena encendida. En el hospital los hicieron esperar en un pasillo mientras me llevaban directo a la sala de urgencias. Una enfermera les dijo que el médico saldría a informarles en cuanto hubiera novedades. Esa frase, que el médico saldría a informarles, es una de esas frases que en boca de una enfermera de urgencias no suena a trámite, sino a amenaza. Marisol me contó que se sentó en una de las sillas de plástico del pasillo y que no podía dejar de mirar el reloj, que los minutos le parecían deformados, unos larguísimos y otros que pasaban sin que ella se diera cuenta. Aurelio no se sentó. Estuvo de pie todo el tiempo, con los brazos cruzados y la mirada fija en las puertas de la sala de urgencias. De vez en cuando, Marisol le decía que se sentara, que descansara. Él movía la cabeza de un lado al otro y seguía de pie. 40 años de matrimonio y él todavía de pie, esperando que yo volviera. Cuando me contó esto, no pude evitar llorar. Después de todo lo que pasó, esa imagen de Aurelio parado en ese pasillo es una de las cosas que más me llegaron al corazón. Mientras ellos esperaban afuera, adentro pasaban cosas que yo no estaba consciente de presenciar, pero que el médico les explicó después con detalle. Mi corazón había entrado en fibrilación ventricular, que es cuando el corazón deja de bombear con coordinación y empieza a temblar de manera caótica e inútil. Es una de las formas más peligrosas de paro cardíaco. El equipo de urgencias usó el desfibrilador 2 veces. La primera no funcionó. Después de la primera descarga mi corazón siguió sin responder, y fue en ese intervalo, entre la primera y la segunda descarga, que sucedió todo lo que necesito contarles en los próximos capítulos en 3 minutos. Eso fue lo que el médico dijo después, que estuve sin actividad cardíaca durante aproximadamente 3 minutos antes de que lograran restablecer el ritmo. 3 minutos que para Aurelio y Marisol en ese pasillo no existieron como 3 minutos, sino como una eternidad sin bordes. Y 3 minutos que para mí no fueron un vacío, sino la experiencia más real, más intensa, más aterradoramente concreta que he vivido en mis 63 años de existencia. El médico que salió a hablarles fue un hombre joven, moreno, con lentes y cara de haber dormido poco. Se llamaba Dr. Herrera. Les dijo que habían logrado estabilizarme, que mi corazón estaba respondiendo, que me iban a trasladar a la unidad de cuidados intensivos para monitorearme. Les dijo que había sido un infarto severo y que las próximas horas eran críticas. Usó palabras técnicas que Marisol trató de memorizar para poder buscarlas después. Aurelio escuchó todo en silencio y al final le hizo una sola pregunta. ¿Va a estar bien? El doctor Herrera le dijo que estaban haciendo todo lo posible, que era una buena señal que hubiera respondido al desfibrilador, pero que necesitaban esperar. Aurelio asintió. Se sentó por primera vez en una de esas sillas de plástico. Y Marisol me dijo que en ese momento, cuando su papá finalmente se sentó, fue cuando ella se permitió llorar. Yo no supe nada de todo esto, sino hasta días después, cuando ya estaba en recuperación y pude tener conversaciones largas. Durante esos primeros días en el hospital, entre el efecto de los medicamentos y el agotamiento de mi cuerpo, los recuerdos llegaban en pedazos, sin orden, como las piezas de un rompecabezas tiradas sobre una mesa. Recordaba el piso de mi cocina, recordaba el sonido de los frijoles, y recordaba, con una nitidez que ningún medicamento
pudo borrar lo que había pasado en ese espacio entre la vida y la muerte, que los médicos contaron como 3 minutos, pero que para mí no tuvo duración medible, porque el tiempo no funciona igual en ese lugar. Eso es lo primero que quiero que entiendan. Cuando me preguntan cuánto duró lo que viví allá, no sé qué responderles. No fue largo ni corto, fue completo. Fue como si todo lo que iba a pasar ya estuviera pasando al mismo tiempo, sin antes ni después. Y esa sensación, esa manera en que el tiempo dejó de ser una línea y se convirtió en algo que no sé cómo nombrar, fue una de las primeras señales de que lo que estaba experimentando no era un sueño ni una alucinación producida por un cerebro dañado. Era real. Era más real que esta silla donde estoy sentada ahora. Más real que estas manos que tengo sobre la mesa. Más real que cualquier cosa que haya tocado o visto o sentido en esta vida. Y era un lugar que yo, con toda mi fe, con todos mis años de servicio, con todas mis oraciones y mis rosarios y mis mañanas de radio cristiana frente a la estufa, no estaba preparada para encontrar. Nadie me lo había dicho así. Nadie me había advertido que la fe podía ser una cosa y el corazón otra. Que se podía pasar décadas hablando de Dios sin haberlo encontrado. De verdad, que podías conocer todas las palabras correctas y aún así llegar al final de tu vida cargando algo que nunca quisiste ver. Yo llegué a ese lugar cargando eso y ese lugar me lo mostró todo. Lo primero que percibí no fue una imagen, fue una ausencia de todo lo que yo conocía como existencia, sin el peso de mi cuerpo, sin el sonido de la cocina, sin el olor del café que había dejado calentando en la estufa, como si alguien hubiera apagado de golpe todos los sentidos al mismo tiempo y lo que quedara fuera simplemente yo, sin envoltura, sin contexto, suspendida en algo que no era ni oscuridad ni luz, sino una nada que se sentía viva y expectante. Duró poco ese estado o al menos eso me pareció, porque como ya les dije, el tiempo ahí no funciona como acá. Pero hubo un momento, un punto de transición que no puedo describir como movimiento, porque no me moví, sino más bien como un cambio de canal, en que esa nada dejó de ser nada y se convirtió en algo. Y ese algo fue lo que cambió todo en calor. Eso fue lo primero que llegó como sensación concreta. No el calor del sol en la piel durante un día de verano en Jalisco, que yo conozco bien y que tiene algo de generoseo, algo que te abraza aunque te agote. Este era otro tipo de calor. Era un calor que venía de todas partes al mismo tiempo, de arriba, de abajo, de los lados, como si el aire mismo estuviera hecho de temperatura y no hubiera manera de escapar de él, ni moviéndose, ni respirando, ni cerrando los ojos. Un calor que no quemaba la piel porque yo no tenía piel, pero que de alguna manera imposible yo sentía con una intensidad que superaba cualquier dolor físico que haya experimentado en vida. Y con el calor llegó el sonido. Primero lo sentí más que lo escuché. Una vibración baja, continua, como el zumbido de algo muy grande funcionando en la distancia. Luego se fue diferenciando, como cuando afinas la señal de una radio y lo que era estática empieza a tomar forma de voz. Y entonces lo entendía, no era un zumbido. Eran voz, sí. Muchas voces. Docenas, cientos, no sé cuántas, superpuestas unas sobre otras de una manera que hacía imposible distinguir palabras individuales, pero que transmitía con una claridad brutal una sola cosa en angustia. No era el llanto controlado de alguien que sufre y espera que el sufrimiento pase. Era algo más profundo, más desesperado, más permanente. Era el sonido de gente que lleva mucho tiempo en ese lugar y ya no recuerda cómo era no estar ahí. Ese detalle, esa permanencia que transmitían esas voces, fue lo que me heló por dentro, a pesar del calor que me rodeaba, porque ese sonido no tenía la textura de algo temporal, tenía la textura de algo que no va a terminar, poco a poco, y de nuevo, sin que yo me moviera, sino como si el entorno se fuera ajustando alrededor de mí. Empecé a distinguir formas en la oscuridad. No era una oscuridad completa, entendí entonces. Era una oscuridad con profundidad, con capas, como la de una cueva muy honda, donde hay una fuente de luz tan lejana y tan débil que no ilumina nada, pero te permite intuir que hay paredes, que hay suelo, que hay una dimensión en el espacio que te contiene. Las formas que empecé a distinguir eran figuras humanas, o algo que había sido humano, moviéndose de maneras que no tenían propósito ni destino. No caminaban hacia ningún lado, algunos se retorcían. Otros parecían encorvados sobre sí mismos, abrazándose las rodillas, meciéndose con un ritmo que no era de consuelo, sino de desesperación repetida, hasta volverse mecánica. Ninguna de esas figuras me miraba. Ninguna parecía consciente de que yo estaba ahí. Estaban completamente encerradas en su propio sufrimiento, como islas de dolor que no se tocaban entre sí, aunque estuvieran a centímetros de distancia. Quise gritar. No sé si lo logré. En ese lugar, la conexión entre el impulso y la acción funcionaba de una manera distinta, como si hubiera un retraso, una capa de resistencia entre lo que yo quería hacer y lo que realmente ocurría.
pero el impulso estaba ahí, completamente humano, completamente mío en el terror puro de quien reconoce un lugar que no debería existir y que sin embargo está ahí, inmenso y envolviéndolo todo. Y entonces llegó la comprensión, no como una voz que me explicara algo, no como un letrero luminoso, ni una revelación dramática. Llegó como llega la comprensión en los sueños. De repente simplemente sabes, sin que nadie te lo haya dicho, sin poder explicar cómo llegaste a saberlo. Y lo que supe en ese momento fue esto: Anne estaba en el infierno. No en un infierno metafórico, no en una representación simbólica de algo abstracto. Estaba en el lugar real al que van las almas que mueren separadas de Dios. Yo estaba ahí. Eso fue lo que me destrozó por dentro, más que el calor y más que las voces. No la experiencia sensorial, sino la comprensión. Porque en ese momento de certeza absoluta, toda la arquitectura de creencias que yo había construido a lo largo de 63 años empezó a derrumbarse en silencio. Yo había creído, con una convicción que nunca cuestioné, que era una mujer de fe, que había vivido bien, que si algún día Dios me llamaba, habría algo en mi historia que justificara una llegada diferente. Y resulta que no. Resulta que ese cálculo que yo había hecho en silencio durante décadas, ese conteo mental de servicios prestados y oraciones rezadas y domingos cumplidos, no había comprado lo que yo creía que había comprado. El infierno que vi no era el infierno de las películas de terror que mis hijos veían de jóvenes y que yo les prohibía porque decía que esas imágenes eran irrespetuosas. No había llamas visibles devorando cuerpos. No había demonios con cuernos caminando entre la gente. Era algo más sutil en su forma y más brutal en su efecto. Era la ausencia completa y permanente de todo lo que hace que la existencia valga la pena, sin luz, sin esperanza, sin contacto real con ningún otro ser, sin la posibilidad de que algo cambie. Una soledad que no era estar solo sino ser solo, sin conexión posible con nada fuera de uno mismo, y lo que había dentro de uno mismo no era suficiente para sostenerse. Las figuras que me rodeaban llevaban esa soledad pegada como una segunda piel, y yo empecé a sentirla también. Empecé a sentir cómo ese lugar te iba reclamando, cómo la desesperación de las voces que me rodeaban no era solo de ellas, sino que empezaba a filtrarse hacia mí, como si el ambiente mismo tuviera la capacidad de inocularte su desesperanza, como si estar ahí el tiempo suficiente te fuera convirtiendo en parte de ese paisaje de angustia colectiva sin nombre ni fin. Pensé en Aurelio, pensé en Marisol, pensé en mis otros hijos, en mis nietos, en la casa de la colonia Analco, con el olor a café y los mosaicos del piso de la cocina. Y esos pensamientos, que en cualquier otra circunstancia serían fuente de calma, ahí se convirtieron en algo insoportable, porque saber lo que había dejado atrás, y saber que posiblemente no iba a poder volver, era un tipo de dolor para el que no existe nombre en ningún idioma que yo conozca. No era tristeza. Era algo que estaba debajo de la tristeza, en un nivel más primitivo, más fundamental. Entonces ocurrió algo que no esperaba. Entre todas las formas que se movían en esa oscuridad, una se detuvo. Solo una Annie, y a diferencia de todas las demás, esta forma me miró. No puedo describir su cara con precisión. La oscuridad y la distancia no me lo permitían, pero sí puedo decirles que había algo en esa figura que era diferente al resto. No en el sentido de que pareciera más libre o menos sufriente, sino en el sentido de que tenía una conciencia que las demás no parecían tener. Estaba ahí, en ese lugar, pero todavía era capaz de ver hacia afuera de su propio sufrimiento. Todavía era capaz de notar que yo había llegado. Y en el momento en que esa figura me miró, yo sentí algo que tampoco sé cómo nombrar del todo. Fue simultáneamente reconocimiento y horror, como cuando tu cerebro procesa una información que tu corazón no quiere aceptar y los dos se contradicen al mismo tiempo, creando una sensación que te paraliza completamente. Porque yo conocí esa figura. No con certeza absoluta todavía, no en ese primer instante, pero había algo en la forma de pararse, algo en los hombros, algo en la inclinación de la cabeza que me resultaba familiar de una manera que iba más allá del reconocimiento visual. Era una familiaridad del alma, si eso tiene algún sentido. La clase de familiaridad que tienes con alguien que ha formado parte de tu vida de una manera tan profunda que su presencia se te graba en lugares que no son la memoria, sino algo más permanente que la memoria. No me acerqué no pude, pero tampoco aparté la atención de esa figura. Y la figura siguió mirándome. Y en ese intercambio de miradas, sin palabras, sin movimiento, sucedió algo que no puedo explicar racionalmente, pero que experimenté con una nitidez absoluta. Esa figura me estaba transmitiendo algo. No información no palabras. Algo más parecido a una confirmación, como si me dijera, solo con sostenerme la mirada, que lo que yo estaba viendo era verdad, que ese lugar era real, que ella sabía por qué estaba ahí, y que yo también, en algún nivel que todavía no quería reconocer del todo, sabía por qué estaba ahí yo. El calor siguió,
Las voces siguieron. La oscuridad con sus capas y sus profundidades siguió. Y yo me quedé ahí, suspendida en ese momento entre el reconocimiento y el horror, sin poder avanzar ni retroceder, sintiéndome más pequeña que en ningún otro momento de mi vida, más pequeña que cuando era niña, y me perdí en el mercado San Juan de Dios, y no encontraba a mi mamá entre la gente, más pequeña que cuando el doctor me dijo que mi primer embarazo había tenido complicaciones y que el bebé no había sobrevivido, más pequeña que en cualquier momento de vulnerabilidad real que hubiera experimentado antes, porque en todas esas situaciones difíciles de mi vida, aunque no lo hubiera reconocido en voz alta, siempre había tenido en algún rincón la convicción de que Dios estaba ahí y que algo iba a mejorar. En ese lugar, esa convicción no existía. Ese lugar estaba específicamente diseñado para que no existiera. Era un espacio donde la esperanza no podía entrar, porque la esperanza requiere la posibilidad de un futuro distinto, y ese lugar era la negación misma de cualquier futuro distinto. Eso era el infierno, no el fuego, no los demonios. La ausencia permanente e irrevocable de esperanza, y yo estaba ahí. La figura seguía mirándome, y yo seguía sin poder moverme, sin poder apartar la atención de ella, atrapada en ese espacio entre el reconocimiento y la negación, que es quizás el estado más agotador que existe, porque una parte de mí ya sabía, ya había procesado la información, ya había conectado esa silueta, esa postura, esa manera particular de inclinar la cabeza hacia el lado derecho cuando estaba pensando con una persona específica, pero la otra parte, la parte que había construido toda una vida de certezas sobre quién era bueno y quién era malo, sobre quién merecía qué y por qué, esa parte se resistía con una fuerza que era casi física. Fue la figura la que resolvió la contradicción. Se acercó. No caminó hacia mí de la manera en que uno camina en el mundo de los vivos, con el peso del cuerpo trasladándose de un pie al otro, con el sonido de los pasos, con el espacio que se va cerrando de manera medible y predecible. Se acercó de la misma manera en que todo funcionaba en ese lugar, sin transición visible. Como si la distancia entre nosotras simplemente dejara de ser relevante y de repente estuviéramos cerca. Y entonces la vi. Era el hermano Ezequiel Fuentes, el pastor, mi pastor, el hombre de voz profunda y manos grandes que había predicado en la iglesia cristiana Evangelio Vivo durante más de 20 años. El hombre que me había recibido cuando llegué por primera vez a esa congregación, que me había enseñado versículos, que había orado por mi familia en momentos difíciles, que había oficiado el funeral de mi mamá, doña Consuelo, con una dignidad y una ternura que yo nunca olvidé. El hermano Ezequiel, que había muerto 4 años atrás de un derrame cerebral y cuyo velorio había sido el más concurrido que yo había visto en mi barrio, porque todo el mundo lo quería y todo el mundo pensaba, yo incluida, que si había alguien que merecía el cielo, era él a él. Lo reconocí completamente en ese momento. Su cara, aunque envuelta en esa oscuridad con capas que lo deformaba todo un poco, era inconfundible. La nariz ancha, las cejas gruesas, los ojos que en vida habían tenido siempre una expresión de autoridad serena y que ahora tenían algo completamente diferente. Una mezcla de vergüenza y de dolor que era tan íntima, tan despojada de toda defensa, que yo aparté la mirada un momento, porque sentí que estaba viendo algo que no debía ver. Pero él habló, o más bien, se comunicó, porque tampoco estoy segura de que hayan sido palabras en el sentido en que las entendemos acá. Era más una transmisión directa, pensamiento a pensamiento, sin el intermediario del lenguaje, lo cual hacía todo más claro y más brutal al mismo tiempo, porque no había manera de malinterpretar ni de suavizar lo que llegaba. Me dijo que estaba ahí por algo que nadie en la congregación había sabido, que detrás del púlpito y detrás de los sermones y detrás de la reputación impecable que había construido durante décadas, había una vida paralela, que él nunca había confesado, nunca había reconocido, nunca había llevado ante Dios con honestidad real. No me dio detalles específicos y yo no los voy a inventar porque no me corresponde hacerlo. Lo que me transmitió fue la naturaleza de la cosa, no sus circunstancias concretas. Había usado su posición, su autoridad espiritual, para manipular. Había tomado lo sagrado y lo había convertido en herramienta de control. Había predicado gracia mientras vivía en una negación sistemática de su propia necesidad de ella. Y lo más devastador de lo que me comunicó no fue eso. Lo más devastador fue lo que dijo a continuación, en que él había sabido. En algún nivel, en ese espacio interior donde nadie puede mentirse del todo, él había sabido que algo no estaba bien, que la admiración de la gente se había convertido en un sustituto de la transformación real, que era más fácil ser venerado que ser genuino, y que había elegido, una y otra vez, el camino de la apariencia sobre el camino de la verdad, porque el primero era más cómodo y más rentable en todos los sentidos de la palabra.
Me miró después de transmitirme todo eso, con una expresión que no era petición de lástima, era simplemente la expresión de alguien que ya no puede fingir nada, porque el lugar donde está no admite fingimiento. El infierno, entendí en ese momento, era entre otras cosas el lugar donde ya no queda ninguna capa que sostener, donde todo lo que construiste para que el mundo te viera de cierta manera se disuelve completamente, y lo que queda eres tú, solo tú, con todo lo que hiciste y todo lo que elegiste y todo lo que supiste y decidiste ignorar. Anne, quise decirle algo. No sé qué, Anne, quizás que lo sentía, quizás que no entendía. Pero antes de que pudiera formular nada, algo cambió en el ambiente de ese lugar. No de manera física, sino de manera que solo puedo describir como una modificación en la presión de todo. Como cuando en una habitación cerrada alguien abre una ventana y el aire cambia de temperatura y de densidad de golpe. Pero en este caso no era temperatura ni densidad, sino algo más parecido a presencia. Una presencia que no era del lugar. Era completamente ajena a ese entorno, incompatible con él de hecho, de una manera que resultaba casi violenta en su contraste, como una nota limpia en medio de un ruido constante, como luz en un lugar que llevaba tanto tiempo sin ella, que su llegada no era suave, sino casi dolorosa en su intensidad. No vi una figura, no vi un cuerpo ni una cara, ni ninguna forma que yo pudiera describir en términos visuales concretos. Lo que percibí fue una autoridad. Una autoridad que no se parecía a ninguna autoridad que yo hubiera conocido en vida, ni a la del pastor Ezequiel en su mejor momento, ni a la de ningún líder o figura de poder que hubiera encontrado en mis 63 años. Era una autoridad que no necesitaba afirmarse porque era constitutiva del ser mismo que la portaba. Como el calor del sol no necesita anunciarse, Anne simplemente es, y su presencia lo cambia todo. Y esa presencia me habló. Tampoco fueron palabras en el sentido convencional. Fue comunicación directa, como con el hermano Ezequiel, pero con una claridad y una profundidad que no tenían comparación. Y lo primero que me comunicó no fue un juicio, no fue una condena. Fue una pregunta que en palabras humanas sonaría más o menos así: ¿sabes por qué estás aquí? Y yo lo supe. En el momento en que la pregunta llegó, la respuesta ya estaba ahí, no como algo que yo hubiera construido intelectualmente, sino como algo que simplemente era verdad y que yo había estado evitando ver durante mucho tiempo. Había vivido una fe de superficie, había confundido el servicio con la transformación, había usado la religión, sin saberlo del todo, como un sistema para sentirme superior, para justificar mis juicios sobre los demás, para construir una identidad que el mundo respetara. Había hablado de Dios durante décadas, sin haberme sentado realmente a escucharlo, sin haberme vaciado lo suficiente para que algo real pudiera entrar. Con Roberto, mi hijo Mayo Ere, había elegido tener razón en lugar de tener conexión. Con Aurelio, que me había advertido con esa pregunta sobre si la iglesia me consumía más de lo que me alimentaba, había elegido defenderme en lugar de escuchar. Con las mujeres de mi grupo de oración, había construido una dinámica donde yo era la que sabía y las demás las que necesitaban. Y esa dinámica me había convenido porque me daba un lugar, un rol, una razón para sentirme necesaria e importante. A nada de eso era amor. Era miedo disfrazado de devoción. Entonces, la presencia me mostró algo. Y cuando digo mostró, no me refiero a que apareció una pantalla o una visión cinematográfica. Frente a mí, me refiero a que de repente yo estaba con una completitud de percepción que supera cualquier cosa que la vista física pueda ofrecer. Dentro de momentos específicos de mi vida, no como espectadora, sino como participante, con una conciencia expandida, viendo no solo lo que había pasado, sino lo que había estado pasando internamente en todos los involucrados al mismo tiempo. Vi el momento en que Roberto, con 19 años, me había dicho que tenía dudas sobre la fe, y yo le había respondido con un versículo en lugar de con un abrazo. Vi su cara en ese momento, no como yo la había registrado, entonces, sino como realmente estaba a no rebelde, no desafiante, sino genuinamente buscando que su madre lo sostuviera mientras navegaba algo confuso y difícil. Y yo le había dado una respuesta correcta en lugar de presencia real. Vi cómo esa respuesta correcta había puesto un ladrillo en una pared que entre nosotros fue creciendo despacio durante años. Vi una tarde de miércoles en el grupo de oración cuando una mujer joven, Fernanda, que llegó a la iglesia en un momento muy vulnerable de su vida, había tratado de compartir algo doloroso y yo la había interrumpido amablemente para redirigir la conversación hacia lo que yo consideraba más edificante. Vi lo que eso había hecho en ella. Cómo había cerrado algo que había abierto con mucho esfuerzo. Cómo había decidido en ese momento que en ese grupo tampoco había espacio real para ella. Cómo no había vuelto al grupo después de esa tarde y yo nunca me había preguntado por qué.
Vi a Aurelio solo un domingo por la mañana mientras yo estaba en la iglesia, sentado en la mesa de la cocina con su café, mirando por la ventana hacia el patio, con una expresión que yo nunca había visto porque nunca había estado presente para verla. Una expresión de soledad tranquila y resignada, de hombre que quiere a su esposa y entiende que una parte de ella siempre estará en un lugar al que él no puede seguirla, y que ha hecho las paces con eso aunque le cueste. Cada una de esas visiones llegó sin comentario, sin narración explicativa, solo la realidad desnuda de lo que había pasado, vista desde una perspectiva que incluía todas las perspectivas al mismo tiempo. Y el efecto acumulado de verlas así, sin las capas de justificación que yo había puesto sobre cada una de esas situaciones durante años, fue demoledor. No era condenación lo que sentí, era claridad. Y la claridad, cuando llega de esa manera, duele más que cualquier juicio, porque no te deja ningún lugar donde esconderte, ni ningún argumento que oponer. La presencia siguió ahí durante todo ese proceso, y cuando las visiones terminaron, me comunicó algo más en que había una posibilidad, que lo que yo había visto no tenía que ser el final de la historia, que había algo que podía hacerse todavía, que había tiempo, aunque ese tiempo no era ilimitado y no debía tomarse como garantía, sino como gracia. Y luego, con la misma ausencia de transición, con que todo ocurría en ese lugar, sentí algo que no había sentido desde que llegué ahí, a la posibilidad de movimiento, no hacia adentro de ese lugar, sino hacia afuera. Como si una dirección que antes no existía hubiera aparecido de repente, como una puerta en una pared que llevabas horas mirando sin verla. El hermano Ezequiel ya no estaba cerca, las voces seguían, el calor seguía, pero algo había cambiado en mi relación con ese lugar. Ya no me sentía reclamada por él de la misma manera. Había algo que tiraba en otra dirección, algo que tenía que ver con todo lo que acababa de ver y con la posibilidad que me habían comunicado. Y ese algo era más fuerte que el peso de ese lugar, aunque ese peso era enorme. No supe en ese momento si iba a poder seguir esa dirección. No hubo certeza ni garantía, solo la posibilidad, ofrecida una vez, sin repetición, sin insistencia. Y yo, con todo lo que me quedaba, decidí tomarla. El regreso no fue glorioso. No hubo túnel de luz, no hubo melodía celestial, no hubo sensación de flotar suavemente de regreso hacia mi cuerpo, como en algunas historias que yo había escuchado antes en la iglesia y que siempre me habían parecido hermosas, casi poéticas. Lo que hubo fue una sacudida profunda, interior, como si algo me jalara desde adentro del pecho con una fuerza que no admitía negociación. Y luego, de golpe, todo el peso del mundo físico cayó sobre mí. De nuevo el frío de la camilla, el olor antiséptico del hospital, el sonido agudo de un monitor que pitaba de manera constante y los pasos rápidos de alguien moviéndose cerca de mí. Abrí los ojos y lo primero que vi fue el techo blanco de la sala de urgencias del Hospital Civil de Guadalajara. Un techo ordinario, con una lámpara de luz fría y una pequeña mancha de humedad en la esquina que probablemente llevaba meses ahí sin que nadie la reparara. Nunca en mi vida un techo me había parecido tan extraordinariamente bello. Escuché una voz que decía, ¿Ann volvió? ¿Volvió? ¿Ya tiene pulso Ann? Y luego movimiento a mi alrededor. Más voces. Alguien que me llamaba por mi nombre con una urgencia profesional, que no era afecto, pero que en ese momento sentí como si lo fuera. Traté de hablar y no pude. La garganta no respondía todavía. Traté de mover la mano y eso sí lo logré. Apenas un movimiento pequeño de los dedos que alguien notó y que generó una respuesta que escuché como algo que se relajaba en el ambiente de esa sala. No supe en ese momento cuánto tiempo había pasado. No supe dónde estaban Aurelio y Marisol. No supe nada de nada excepto que estaba de regreso en un cuerpo que pesaba mucho y que dolía y que respiraba con una dificultad que me asustó, hasta que alguien me explicó que era normal, dado lo que había pasado. Estaba de regreso, y ese regreso era simultáneamente un alivio inmenso y el inicio de algo que iba a ser más difícil de lo que yo imaginaba. Me trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Fue ahí donde por primera vez, a través del vidrio de la habitación, vi ahí, Aurelio. Estaba de pie en el pasillo. Igual que Marisol, me había descrito que había estado toda la mañana, con los brazos cruzados y la mirada fija. Cuando me vio, cuando nuestros ojos se encontraron a través del vidrio, él no sonrió de inmediato. Tardó un segundo, como si tuviera que verificar que lo que estaba viendo era real. Y luego sí, esa sonrisa que le llena toda la cara y que yo había visto por primera vez en una kermés de barrio hace más de 40 años. Esa sonrisa apareció, y con ella las lágrimas, que en Aurelio son tan raras que verlas me rompió y me reconstruyó al mismo tiempo. Marisol entró cuando el médico lo permitió. Se sentó a mi lado, me tomó la mano con las dos de ella, y no dijo nada por un momento largo. Yo tampoco. No había palabras adecuadas para lo que los dos sabíamos que había pasado. Aunque ella no supiera, todavía
lo que yo había vivido. Simplemente nos quedamos así, su mano sobre la mía, el monitor pitando de fondo, y una gratitud que yo sentía en cada parte de mi cuerpo por estar ahí, en esa cama incómoda de hospital, con el olor antiséptico y la luz fría, viva. Los primeros días en el hospital fueron físicamente difíciles, pero emocionalmente eran otra cosa completamente. Porque yo traía algo adentro que no sabía cómo manejar. Traía el peso de lo que había visto, la claridad brutal de las visiones que me habían mostrado, la imagen del hermano Ezequiel en ese lugar. Y encima de todo eso, la conciencia nueva y aplastante de que yo había estado construyendo una versión de mí misma durante décadas que no era tan sólida como yo había creído. Todo eso estaba ahí, dentro de mí, mientras los médicos me hablaban de stents y de medicamentos y de cambios en la dieta y de rehabilitación cardíaca. Había momentos en que Marisol me preguntaba cómo me sentía y yo le decía, bien, o descansada, o que el dolor había bajado. Y todo eso era verdad en el nivel físico, pero era también una respuesta incompleta que me dejaba con una sensación de deuda, como si le estuviera escondiendo algo importante, que de hecho lo estaba haciendo, aunque no por deshonestidad, sino porque todavía no tenía las palabras. Todavía no sabía cómo se cuenta algo así. Todavía no sabía si alguien iba a creerme o si yo misma, en la luz ordinaria del día y con el ruido de fondo del hospital, iba a poder seguir creyéndome a mí misma. Fue el cuarto día cuando le conté a Aurelio. Marisol había salido a buscar algo de comer y Aurelio estaba sentado en la silla junto a mi cama, leyendo un periódico sin leerlo realmente, con esa costumbre que tiene de tener algo en las manos cuando está nervioso, aunque no esté prestándole atención. Le dije a Aurelio, necesito contarte algo. Él dobló el periódico y me miró con esa atención tranquila que siempre ha sido su manera de estar presente. Y yo le conté todo, desde el piso de la cocina hasta el techo blanco de urgencias, pasando por el calor, las voces, las figuras, el hermano Ezequiel, la presencia, las visiones de los momentos de mi vida. Aurelio me escuchó sin interrumpirme una sola vez. Eso es algo que siempre me ha gustado de él, sabe escuchar de verdad, sin estar preparando su respuesta mientras tú todavía hablas. Cuando terminé, había un silencio entre los dos, que no era incómodo, sino denso, lleno de peso. Luego me dijo una sola cosa, Nespe, yo siempre supe que algo no estaba del todo bien. No en ti como persona, sino en la dirección que habíamos tomado. Y me alegra que hayas vuelto para que podamos cambiarlo juntos. Eso fue todo lo que dijo. Y fue exactamente lo que necesitaba escuchar. Con Roberto fue diferente y más difícil. Él vino desde Monterrey al tercer día, cuando los médicos confirmaron que yo estaba estable. Llegó con su esposa Patricia, y con una culpa en la cara que me dolió verle, porque entendí que durante esos días de incertidumbre, él había estado cargando todo el peso de los años de distancia entre nosotros como si fueran una deuda que de repente podía volverse impagable. Me abrazó con una fuerza que no recordaba de él desde que era adolescente, y nos quedamos así un momento largo, los dos en silencio, con 40 años de historia compartida y algunos años de frialdad y toda la gratitud de habernos encontrado todavía en este lado. Le conté lo que había vivido algunos días después, cuando ya estábamos en casa y la situación era menos frágil. Él escuchó con esa expresión suya de estar procesando, la misma de cuando era chico, y le explicabas algo complicado. Al final me dijo que no sabía qué creer sobre lo que había pasado, que no podía afirmar ni negar, pero que lo que sí podía decirme era que la manera en que yo le estaba hablando ese día era diferente a como me recordaba, que había algo en mí que sentía distinto, más suave, dijo, y que eso, viniera de donde viniera, lo alegraba. Eso también fue suficiente. Aprendí en ese proceso que la fe restaurada no exige que todos a tu alrededor la compartan, ni que validen tu experiencia de la misma manera. Aprendí que el amor puede existir perfectamente en el espacio entre la creencia de uno y la duda del otro, siempre que ambos estén dispuestos a quedarse en ese espacio sin forzar nada. Lo más complicado fue lo que pasó con la iglesia. No tardó mucho en correrse la voz de que Esperanza Villanueva había tenido un infarto y que al recuperarse decía haber tenido una experiencia extraordinaria. Durante los minutos en que su corazón se había detenido, la gente de la congregación empezó a llamar, a visitar, a preguntar. Al principio respondí con evasivas porque no estaba lista, pero eventualmente, unas semanas después de salir del hospital, el pastor actual de la iglesia Evangelio Vivo, el hermano Marcos Pedraza, que había tomado el lugar del hermano Ezequiel 4 años atrás, vino a visitarme a casa y me preguntó directamente si quería compartir mi testimonio con la congregación. Estuve varios días pensando en esa pregunta antes de responderla, porque compartir mi testimonio completo significaba hablar del hermano Ezequiel,
Significaba decir algo sobre una persona que había muerto y que para muchos de los miembros de esa congregación seguía siendo una figura venerable, casi sagrada en su memoria. Significaba remover algo que mucha gente prefería dejar quieto, pero también recordaba lo que la presencia me había comunicado en ese lugar, aunque había tiempo, aunque no ilimitado, que la posibilidad que me habían dado no era para guardarla, sino para hacer algo con ella. Y yo sentía con una convicción que no venía de mi cabeza sino de un lugar más profundo, que callarme lo que había visto sería desperdiciar exactamente lo que me habían regalado al traerme de regreso. Hablé con el hermano Marcos con honestidad, le dije todo, incluyendo la parte del hermano Ezequiel, y le dije que no sabía cómo manejar esa parte, que no era mi intención destruir una memoria ni causar daño a la familia del pastor fallecido. El hermano Marcos estuvo en silencio un momento y luego me dijo algo que me pareció sabio, que la verdad no necesita ser contada con crueldad para ser contada con integridad, que yo podía hablar de lo que había visto sin convertirlo en una acusación pública, que el mensaje que importaba no era la identidad de la figura que había visto en ese lugar, sino lo que esa visión me había enseñado sobre la diferencia entre la apariencia de la fe y su realidad. Y eso fue lo que hice. Compartí mi testimonio en la iglesia un domingo de octubre, 6 semanas después del infarto, sentada en una silla porque todavía no tenía fuerzas para estar de pie mucho tiempo. Hablé durante casi 1 hora. Hubo silencio en momentos que yo no esperaba que hubiera silencio, y lágrimas en personas que yo no esperaba que lloraran. Una mujer que llevaba años en la congregación y que siempre se había mostrado muy segura de su fe, se me acercó después y me dijo que lo que yo había descrito, esa distancia entre el servicio externo y la transformación interna, era exactamente lo que ella había estado sintiendo, sin poder nombrarlo. Eso fue cuando entendí para qué había vuelto. No para tener una historia interesante que contar, no para ser la mujer que murió y regresó, sino para poder decirle a alguien, a la persona que me escucha ahora mismo, que la fe no es lo que aparentas, sino lo que eres cuando no hay nadie mirando, que el servicio sin transformación interior es un edificio sin cimientos antes. Se ve bien desde afuera hasta que viene el primer temblor, que Dios no quiere tu agenda ni tu reputación, ni la cantidad de domingos que hayas sumado en un banco de iglesia. Quiere esa parte tuya que nunca le has mostrado porque tienes miedo de que no sea suficiente. Quiere exactamente eso. Hoy han pasado casi 2 años desde esa mañana de martes en mi cocina. Mi corazón funciona con ayuda de medicamentos y con los cambios que los médicos me indicaron. Camino 30 minutos cada mañana por las calles de la colonia Analco, sola o con Aurelio, cuando él puede acompañarme. Y hay veces que paso frente a la iglesia de la esquina y me detengo un momento y simplemente escucho el silencio del barrio que despierta. Ya no coordino el grupo de oración de los miércoles. Ya no organizo los convivios. No porque la comunidad no importe, sino porque aprendí que primero tengo que estar bien por dentro para que lo que doy por fuera tenga algo real adentro. Con Roberto hablo por teléfono 2 veces por semana. No hablamos de fe casi nunca, pero hablamos de verdad, que es mejor. Con Marisol sigo siendo cercana, pero de una manera diferente, más honesta, menos cargada de expectativas implícitas. Con Aurelio hay una quietud entre los dos que no existía antes, o que existía, pero que yo no sabía apreciar porque siempre estaba corriendo hacia alguna obligación que yo misma me había fabricado. A veces me preguntan si tengo miedo de morir ahora que se enloquecían, y mi respuesta honesta es que no. No porque haya dejado de valorar esta vida, que la valoro más que nunca, sino porque lo que viví en esos 3 minutos me dejó una certeza que ningún argumento puede desmontar. Esto es real, lo de aquí y lo de allá. Las decisiones que tomamos importan. La manera en que tratamos a las personas importa. La diferencia entre lo que mostramos y lo que somos importa. Y si alguien que está escuchando esto ahora mismo se reconoce en lo que conté sobre mí antes del infarto, en ese orgullo silencioso, en esa fe de superficie, en esa distancia con alguien que quieres, pero que has mantenido a raya, porque es más fácil tener razón que tener conexión. Entonces este testimonio cumplió su propósito. No volví de ese lugar para asustar a nadie. Volví para decirles que todavía hay tiempo, pero no desperdicien el que tienen.